Has hablado de tu fe por mucho tiempo, pero es hora de mostrarla. Esto es Fe Urbana. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es Fe Urbana. Muchas personas viven sus vidas sin ver los resultados de los que habla la palabra de Dios, porque tienen ese concepto de la fe. No saben qué es realmente, no saben cómo verla, no saben cómo usarla ni siquiera. Entonces tenemos muchos creyentes que terminan frustrados o simplemente se alejan de Dios. Cuando me internan en el hospital, me van a hacer una biopsia para saber qué era lo del tratamiento, lo que me iba a pasar. Cuando me hacen la biopsia me da un paro respiratorio. En el paro respiratorio ahí estuve como 5 días con oxígeno porque me era totalmente difícil el respirar sola. Eso fue como un jueves. El martes me dan la biopsia y me dicen que es un cáncer maligno, que es un linfoma de Hodgkin, que voy a tener que Hoy he decidido que solo... A veces tenemos algunas ideas de la fe que no son las más acertadas, o tal vez ni siquiera sabemos cómo se vería verdaderamente en la vida real. Pensamos que fe es simplemente creer y listo, como cuando creíamos en Santa Claus o en el ratón de los dientes, nada más que ahora es Dios. Muchas personas viven sus vidas sin ver los resultados de los que habla la palabra de Dios, porque tienen ese concepto de la fe. No saben qué es realmente, no saben cómo verla, no saben cómo usarla ni siquiera. Entonces tenemos muchos creyentes que terminan frustrados o simplemente se alejan de Dios, se enojan con Él porque nunca vieron los resultados de la palabra de Dios realizados en su vida. Hebreos capítulo 11 es esa galería de los héroes de la fe que nos muestra a muchas personas que vieron realizadas las promesas de Dios en sus vidas. Y dice en Hebreos también que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, Dios nos ha puesto esta galería de héroes de la fe para tener personas a las cuales imitar, de las cuales aprender. No es un tratado teórico del cual podemos simplemente estudiar y hablar todo el día. Es la fe traída a tierra, la fe aterrizada, la fe de forma real que provoca resultados. Una constante en este capítulo 11 de Hebreos es la fórmula por la fe más verbo igual milagro. O sea, se nos habla de Abraham y dice que por la fe Abraham salió y habitó. Cuando se nos habla de Noé dice que por la fe preparó el arca. Cuando se nos habla de Jacob dice que por la fe obedeció y adoró. Constantemente la palabra de Dios nos está asociando lo que es la fe con una acción. Constantemente vemos que los milagros se producen cuando la fe nos lleva a hacer algo. Muchas veces nos confundimos tal vez o pensamos que la fe es simple y sencillamente creer y confesar. Y por supuesto hablamos la vez pasada de que la palabra de Dios nos enseña que una persona llena de fe va a hablar diferente, porque dice en 2 Corintios que creí, por lo tanto hablé. Un corazón lleno de fe va a hablar fe, necesariamente eso va a pasar. Pero muchas veces pensamos que la fe es simplemente pensar cosas bonitas, creer que van a pasar y confesarlas 3 veces e inmediatamente algo va a suceder. El invencible, toda mi fuerza está en ti, eres el todo. Es muy interesante ver que la fe siempre va acompañada de un verbo, siempre va acompañada de acciones, y esto es lo que produce un milagro. Cuando divorciamos la fe de las acciones, estamos inmediatamente matando los milagros. Estamos sacrificando el poder de Dios, lo que Dios quería hacer, lo que Dios prometió hacer,
por simplemente una vida religiosa de comodidad y tranquilidad. La religiosidad nos va a llevar a vivir una fe pasiva, una fe que no hace nada, que solamente se sienta a esperar que algo suceda. Pero una vida de fe real es una vida que va a actuar esperando que Dios bendiga ese paso que nosotros estamos dando. Muchas personas viven frustradas o extrañadas, pensando que Dios les ha fallado o que la palabra de Dios no es real, pero es porque han rebajado la fe a un simple amuleto. La fe real es activa, hace algo, trabaja por ver un cambio, porque entiende muy bien lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 18. Yo te demostraré mi fe por mis obras. Porque sabe muy bien lo que dice el versículo 26, que la fe sin obras está muerta. De hecho, ese versículo lo que dice es que como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera la fe sin obras está muerta. O sea, nuestras obras, nuestras acciones son aquello que le imprimen vida a nuestra fe. Son aquello que la mantienen activa, haciendo algo productivo en nuestras vidas. Muchas personas han perdido su fe porque la han rebajado a palabras o pensamientos, pero lo que le da vida son las acciones. Dios nos ha llamado a una vida de fe, una vida real que produzca cambios que traigan el cielo a la tierra, que produzcan milagros a nuestro alrededor. La fe real es la que nos hace sudar, es la que nos hace trabajar, es la que nos cansa. Eso es fe. Para ayuda, dudas o comentarios, escribirnos a info@feurbana.com o podés llamarnos al 506-2280-0151. Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, búscanos en Facebook y Twitter como Fe Urbana. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, tengo 24 años. Desde muy pequeña tuve que cuidar a mis hermanos porque mis papás trabajaban. Tenía que hacer las comidas, tenía que cuidarlos a ellos haciendo las tareas, haciendo mis cosas. Eso hizo que en mi casa todos nos mandáramos, por así decirlo, solos, porque no teníamos como una autoridad en sí que nos dijera esto no es así. Tuve un novio muy niña, a los 13 años, una relación muy dependiente a esa persona, en la que trataba de agradarle completamente lo que pudiera a él. Fueron 6 años de relación, muy dañina en ambas partes. O sea, me metí en cosas que no debía, como para tratar de que él me viera en lo que yo ahora estaba. Luego, cuando vi que me estaba metiendo en algo ya serio, lo dejé. Pero ya me había envuelto en algo en lo que al final mucha gente se dio cuenta y ya después yo ni quería ni salir de mi casa por la vergüenza que tenía de lo que había hecho. Como no tenía esa atención de mis papás, no tenía ese apoyo, entonces lo podía encontrar en otras personas, por así afuera. Dependía de agradarles a los demás para tener esa atención que nunca tuve en mi casa. Empecé a saber a tenerle un poco más de valor a la vida, en el sentido de que yo tenía que ya empezar a amarme por muchas cosas. Había sufrido de bulimia, de anorexia, porque no me quería realmente como yo era. Empiezo con mucho estrés por situaciones personales en mi casa y con la relación en la que estaba, y empiezo a tener problemas con dolores de cabeza, dolor de cuerpo, y no podía dormir en las noches. Yo decía, ¿pero qué será esto? Debe ser de lo que no estaba acostumbrada a la U y todo, lo que ya no puede uno ni dormir casi. Luego ya era mucho el dolor y me voy a la clínica que queda por mi casa y me hicieron examen, me hicieron placas y me hicieron exámenes de sangre. Ese día me hicieron exámenes de sangre, me hicieron ultrasonido, placas de nuevo, TAC, para ver qué era. Mi hermano venía al centro evangelístico y siempre nos decía que viniéramos, pero yo yo tengo mi comunión con Dios, nadie se tiene que meter con eso, yo estoy bien, yo hablo con Él, entonces tranquilo. Y mis papás vinieron a la iglesia. En eso el pastor de la iglesia iban a orar por las personas que tuvieran alguna enfermedad o que quisieran orar por alguien. Mi papá pasa hacia adelante y él empieza a orar y llega una persona sin él conocer, sin preguntarle nada, y nada más le dice: su hija va a estar sana en el proceso de Dios. Cuando me internan en el hospital, me van a hacer una biopsia para saber qué era lo del tratamiento, lo que me iba a pasar. Cuando me hacen la biopsia me da un paro respiratorio
en el paro respiratorio. Ahí estuve como 5 días con oxígeno porque me era totalmente difícil el respirar sola. Eso fue como un jueves. El martes me dan la biopsia y me dicen que es un cáncer maligno, que es un linfoma de Hodgkin, que voy a tener que recibir quimioterapia. Él me dice que él me va a sanar porque yo y mi familia tenemos que aprender mucho, que no es en mi tiempo, es en el tiempo de él. Cuando en la iglesia viene un profeta, el profeta James, y dice que va a orar por las personas sanas, ¿verdad? Para que fueran sanas. Y él empieza a orar por esas personas. Dicen que las personas que tienen cáncer, que se toquen el lugar donde tienen el tumor. Yo me toco por el lado de los pulmones y yo empiezo a orar y yo le empiezo a decir que él ya me sanó, que él ya me sanó, que él ya me sanó. Y entonces empiezo a sentir caliente, 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 caliente. Cuando llega la cita, la doctora revisa las placas y me dice: Mónica, no puedo creer, me dice, estas placas son de una persona completamente normal, porque esto se ve perfectamente limpio. Todo lo que me enseñó el proceso fue a valorar realmente mi vida, en el que no necesito cortarme, no necesito agradar a alguien con mi cuerpo para yo sentirme completa. No necesito una media naranja, y que así aún como soy realmente puedo agradar a la gente sin tratar de hacer cosas por agradar a los demás. Y Dios ha sacado la bandera por mí, por mi vida. Ha venido formándome a mí como persona, formando mi familia, porque veo la mano no solo en mi vida, sino en mi familia, cómo la ha restituido, cómo de ser una familia totalmente desunida, ahora somos una familia en Cristo, que vamos con el proceso de Él creciendo. Una de las características de las que muchas veces divorciamos la fe, lamentablemente, es la planificación. Vemos los planes y hablamos de ellos como casi algo del diablo, algo maléfico que ha sido enviado a nuestras vidas, como un estorbo para la fe verdadera. Y eso es un grave error que nuestro enemigo puede usar muchas veces en contra nuestra. La fe en sí consiste en planificar. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea que la fe está esperando algo, planea que algo suceda, tiene una visión de algo que va a pasar. Eso en sí es la fe. Es muy triste ver cómo la iglesia latinoamericana se ha dejado atrapar por estructuras religiosas de pensamiento que la tienen relegada al siglo pasado, porque pensamos que estamos viviendo por fe y no podemos planificar las cosas con seriedad y bien. Entonces el mundo se nos adelanta mientras la iglesia se queda atrás. Pero la fe real, la fe verdadera, es esa que se sienta a trazar un plan. Es esa que se sienta a decir, esto es lo que espero que suceda, y empieza a trabajar para que eso pase. La fe espera algo, se adelanta, nos lleva años adelante de nuestro presente para volver al lugar al que estamos y empezar a trabajar para ver eso hecho una realidad. En la versión Dios habla hoy, Proverbios 16:9 dice: al hombre le toca hacer los planes y al Señor dirigir sus pasos. O sea que Dios solamente puede dirigir los pasos de una persona que está caminando hacia un lugar específico, hacia un plan ya trazado. Es cierto, tenemos que aprender a ser flexibles y tenemos que entregarlo todo a Dios, de manera que si en algún momento nos pide sacrificar un plan, lo hagamos sin pensarlo 2 veces. Pero eso no quiere decir que no caminemos inteligentemente hacia algún lugar, porque eso es lo que Dios bendice. Hablamos muchas veces del caso de Abraham, que dice en Hebreos 11:8 que salió sin saber a dónde iba. Muy bien, perfecto. Pero algo sí sabía, porque en Génesis 12:1 Dios le dice: vas a ir a la tierra que yo te mostraré. No tenía el 100% de la información, no sabía todo, pero sí sabía algo. Sabía que iba a tener tierra. Y un hombre de negocios como lo es Abraham, aún sin quererlo, iba a empezar a maquinar y a hacer números, iba a empezar a pensar, iba a empezar a proyectarse qué clase de ganado iba a criar, qué era lo que iba a tener en esa tierra, cómo iba a manejar todo lo que Dios le iba a dar, porque
un hombre como él, precisamente negociante, necesariamente iba a trazar algún plan. Dios rara vez nos va a dar el 100% de la información, porque a Él le gusta que sus hijos aprendan a creer, a confiar, a imaginar, a resolver. Pero tampoco se va al extremo de darnos el 0%, porque son sus promesas, lo que Él habla que quiere hacer en nosotros, lo que nos lleva a tener fe, a creer, que es lo que Él lo atrae tantísimo de una persona. Siempre vamos a tener algo de información, siempre vamos a saber algo. Y nuestro papel es planear con respecto a la información que tengamos, así sea poca, trazar algún plan, ponerlo en las manos de Dios, llevarlo delante de Él y preguntarle si debe cambiarse o seguirlo hasta el final. La Biblia nos habla de otro viajero. Ahí en Hebreos capítulo 11 se nos habla de Moisés, que dice que dejó Egipto por la fe. Ahora, cuando vemos el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 8, nos damos cuenta que Dios le dijo exactamente a qué lugar iba. Moisés, siendo un príncipe de Egipto, sabía muy bien dónde quedaban los pueblos que rodeaban el imperio. Así que tenemos a un hombre que salió sin saber a dónde iba por fe. Y tenemos a un hombre que salió sabiendo muy bien a dónde iba, también por fe. Jesús mismo, hablando acerca de un tema tan importante y tan vital como lo era convertirse en un discípulo de Él, dice en Lucas capítulo 14, versículo 28, que nadie se pone a construir una torre sin antes sentarse a hacer los números para asegurarse de que la puede terminar. No sea que no logre alcanzar su meta y la gente a su alrededor empiece a burlarse. Jesús mismo entonces ve los planes como algo lógico, natural e inteligente de hacer, como algo que se espera de una persona. No confundamos la fe con simples emociones y nos lanzamos sin habernos sentado a pensar en lo que estamos haciendo. La fe nunca va a ignorar los números, pero tampoco va a permitir que sean los números los que decidan si algo se va a alcanzar o no. La fe se mueve creyendo que lo que Dios ha dicho será hecho, sin importar lo que digan las cosas en el plano natural, pero nunca va a ignorar lo natural, más bien lo va a enfrentar, lo va a cambiar. Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info@feurbana.com o llamanos al 506-2280-0151. También ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como Fe Urbana. Hoy he decidido que solo en ti creo y que en tus palabras viviré. Porque en ti creo, nada hay imposible. Hoy todo lo puedo solo en ti. Las estrellas prometiste para mí. Hoy es mi tiempo para alcanzar. Las estrellas prometiste para mí. Hoy es mi tiempo para alcanzar en ti. Todo lo puedo alcanzar en ti. Mis sueños son realidad en ti. Nada hay imposible en ti. Yo lo voy a lograr. Hoy he decidido, no tendré más miedo,
nada me detiene nunca más. Te sigo firme, pues tú vas delante, nada imposible para ti. Las estrellas prometiste para mí, hoy es mi tiempo para alcanzar. Las estrellas prometiste para mí, hoy es mi tiempo para alcanzar. En ti todo lo puedo alcanzar, en ti mis sueños son realidad, en ti nada hay imposible, en ti yo lo voy a lograr. Otro mito religioso relacionado con la fe es aquel que nos lleva a pensar que la fe lo que hace es negar la realidad, que tenemos que ignorarla para decir que tenemos fe. Esa es la persona que dice, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Pero en realidad le está matando el dolor de cabeza. Eso no es fe, eso es negación. Dios no puede respaldar la negación, Dios lo que respalda es la fe. La fe es valiente, es atrevida. La fe mira al gigante a los ojos y le dice, te voy a derribar, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. ¿Cuál te imaginas que habría sido el resultado si David hubiera corrido al campo de batalla para encontrarse con Goliat? Y cuando estuviera ahí, hubiera empezado a decir, no hay gigante, no hay gigante, no hay gigante, no hay gigante. O sea, nada más, cuando ve el peligro, mete su cabeza dentro de la arena esperando que pase. ¿Cuál habría sido el resultado? Sabemos muy bien que hoy no estaríamos hablando del gran y el valiente guerrero David. Habríamos hablado del estúpido que no le hizo frente a ese gigante o que por lo menos no salió corriendo. Porque es así de sencillo, es una actitud tonta. ¿Cómo podemos pretender entonces nosotros vivir nuestra fe de esa misma manera? Cuando la Biblia nos habla del padre de la fe, de Abraham, se dice en Romanos 4:19 que su fe no flaqueó
aunque consideraba su cuerpo que estaba como muerto. O sea, él nunca dijo, mi cuerpo no está como muerto, mi cuerpo no está como muerto, mi cuerpo no está como muerto. Él reconoció la condición en la que estaba. Él sabía muy bien a lo que se estaba enfrentando, pero eso no lo detuvo para actuar con fe. Tal vez esta parte no te guste mucho, pero Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, no nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació porque sus papás se pusieron a trabajar en el asunto y durante un par de décadas. O sea, para el que no lo ha entendido, Abraham y Sara demostraron su fe teniendo relaciones sexuales, confiando que en un tiempo en el cual en lo natural no podrían tener hijos, Dios iba a respaldar eso y les iba a dar el hijo que ellos estaban esperando. Reconocieron su estado, pero eso no los detuvo para tomar acciones en fe. Te lo pongo en estos términos para que entendas lo aterrizada y práctica que es la fe en la vida real. Una persona con fe no es esa que dice, no me van a quitar la casa, no me van a quitar la casa, no me van a quitar la casa. Es una persona que lo reconoce su problema y que dice, están a punto de quitarnos la casa, voy a trabajar como nunca, voy a actuar en fe creyendo que Dios va a hacer un milagro y la vamos a poder rescatar. La fe entonces no es estar negando la realidad, es mirarla de frente, es hacer un cambio, causar algo distinto enfrentando esa realidad. Así que no la negues, no la maquilles, no la disfraces. Está ahí, es real. Ese problema es real, está frente a vos. Pero déjame decirte una cosa, tu Dios también es real y tu Dios también está presente. La única diferencia es que Él es mucho más grande y mucho más poderoso que ese problema. Es hora de empezar a vivir y actuar por fe. La fe entonces no niega la realidad. La fe la enfrenta, la mira a los ojos y la cambia. Es hora de que empeces a vivir por fe. Es hora que des ese paso de caminar creyendo que Dios tiene el total control de tu vida y que algo tiene que pasar. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo donde quiera que estés, sin importar el lugar en que te encontres. Solamente atrévete a repetir estas palabras. Señor Jesús, en este día lo entrego todo por ti. Me atrevo a confiarte toda mi vida a ti. Señor, entrego mi ser, mi corazón, mis emociones, mis pecados y te pido que transformes todo mi ser. Estoy completamente en tus manos. Amén. Para ayuda, duda o comentarios, escribirnos a info@feurbana.com o podés llamarnos al 506-2280-0151. Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, búscanos en Facebook y Twitter como Fe Urbana. Esto fue Fe Urbana. Si hiciste esta oración con nosotros, si este programa impactó tu corazón o simplemente nos quieres contactar, búscanos en internet en www.feurbana.com o escribirnos a feurbana@enlacejuvenil.tv.